Hace un par de años, una amiga me regaló un libro que se llama Sueños. El libro era de una fotógrafa alemana radicada en la Argentina, de la que yo no tenía mucho conocimiento. Básicamente por dos cuestiones. Una, porque vengo de un mundo de aficionados a la fotografía y le pareció que me iba a gustar. Dos, porque la fotógrafa y yo vivimos en el barrio de Ramos Mejía en ese momento. Claramente ella vivió 40 años antes que yo, pero vivíamos en el mismo barrio. Y la tercera, porque le pareció a mi amiga que las imágenes tenían algo que me iban a poder llamar la atención. Y ciertamente tenía razón. Esta imagen es un fotomontaje, se llama Sueños de realizaciones futuras. Y desde aquel momento que la vi me pareció que había algo enigmático en la forma. Todavía hoy me sigue cautivando en esa idea de la mujer con una llave grande adelante de una puerta que no se abre. Lo que rápidamente descubrí fue que esos fotomontajes habían sido publicados en una revista argentina durante la década del 40 y el 50, que era una revista femenina que se llamaba Idilio, bastante menor, con un ideal de mujer doméstico y que acompañaba una sección bastante insignificante dentro del corpus de la revista que se llamaba El psicoanálisis te ayudará. La sección tenía una particularidad. Tenía un cuestionario donde las mujeres podían contestar las preguntas, mandarlas, y posteriormente había una promesa de un tal supuesto doctor Rest que iba a contestarles y ayudarlas en sus tribulaciones domésticas. De todas las preguntas había algo que me llamaba la atención y hacía un poco eco con ese libro que se llamaba Sueños, que tenía que ver con el énfasis del supuesto encuadre psicoanalítico que tenía el cuestionario sobre los sueños. Entonces empecé a pensar cómo esas construcciones, esas imágenes un poco provistas de elementos de nuestra realidad, un poco a partir de la construcción simbólica, subjetiva, íntima que tienen los sueños, iban haciendo un sistema un poco extraño. Indagando, me fui para atrás, me di cuenta que lo que me llamaba la atención es que había una suerte de dispositivo de diálogo entre las mujeres de la década del 50 que escribían, la revista y este supuesto Dr. Rest. Alguien escribía, alguien confesaba algo, lo mandaba a la revista y alguien hacía una interpretación objetiva de ese universo subjetivo que era el sueño y acompañaba esa subjetivización, por decirlo de alguna forma, a una imagen que eran esos fotomontajes de la misteriosa fotógrafa alemana. Viendo todo esto dije, bueno, ¿cómo hago para contar esta historia? Lo primero que me imaginé fue, bueno, hago un largometraje documental. No había forma de poder hacer una película, que es el universo que yo transito, el cine, cómo hacer para contar una historia de una revista, de gente que ya no está, de cosas que no podía confirmar. No había forma, no tenía esa llave gigante que abría la puerta de ese camino de los sueños de realizaciones futuras. Pasaron muchos años, hasta que empecé a pensar, bueno, ¿qué era lo que me había interesado de la experiencia? Porque no podía ser una película, porque había algo nodal, algo esencial en la experiencia del psicoanálisis te ayudará, que se perdía un poco en lo que a mí me interesaba de manera muy intuitiva en hacer un largometraje. Lo que a mí me interesaba era el dispositivo del diálogo y la interacción. Ese movimiento que había entre los actores de la historia. Entonces ahí empezó otro proceso. Fue preguntarnos cómo hacer para contar una historia esencialmente gráfica, pero que pudiese llevar todavía el dispositivo de interacción, ese diálogo, y además sumarle poder contar de manera audiovisual. En ese momento inicialmente era audiovisual, después empezaron a entrar otras cuestiones, cómo contarlo, todo lo que implicaban las historias que estaban sobre la columna y sobre los personajes misteriosos que habitaban. No quiero spoilear el documental para que después lo vean. Entonces ahí empezamos a hacer una suerte de transposición entre esta historia y una nueva forma de contarla. Lo que concluimos principalmente es que teníamos diferentes materialidades y diferentes lenguajes que necesitaban estar vinculados, por lo cual consideramos en primer momento que el documental debía ser multimedial. Después le fuimos sumando cosas. A lo multimedial lo que pensamos es que debía ser
una lectura no lineal. Hay muchísima información, tenemos muchísimo material de archivo y consideramos que el usuario necesitaba hacer una lectura que pueda ir decidiendo cuáles las prioridades que él quiere hacer, cuál es el relato que él quiere construir y a la vez reforzar esta idea de que todo esto provenía de una revista. Y la lectura de una revista muchas veces es hojearla por arriba, leer los titulares, dar vuelta a una página, y queríamos seguir emulando ese orden de lectura que proponía el lector. A esto le sumamos la idea de que encontrábamos que el mejor modo de ubicarlo era en un espacio web. Más que nada porque, por un lado, el espacio web lo que te permite es que vos puedas seguir ampliando y navegando en ese gran caudal de información que teníamos y al mismo tiempo el tema de que esté en la web te permite una gran difusión y llegar a posibles usuarios que de otro modo no íbamos a poder acceder, teniendo en cuenta de que esta revista era de una edición federal y la interacción con las lectoras era de toda Argentina también. Y como para terminar, decimos, bueno, tiene que ser interactivo. Decimos, sumado multimedial, no lineal y soporte web, uno considera que de por sí es interactivo. Pero lo que necesitábamos era no que el usuario solo vaya navegando en la información e interactuando con el contenido, sino que además en la misma acción haya una carga semántica en el cual nosotros podamos ubicar a ese usuario en el rol que nosotros le queríamos proponer. Así que tenemos tres grandes conceptualizaciones en las cuales trabajamos. Una es, en primera instancia, la correspondencia. En este caso, lo que hacemos es que el usuario emule la situación que tenían estas lectoras de ir contestando este cuestionario. En este caso, hacemos una transpolación a todo lo que es el mundo digital y se convierte en lo que sería como un chat interactivo, donde este doctor REST interpela al usuario y a partir de las respuestas que vaya teniendo de esta persona, le va a dar una devolución. No, spoiler alert. Sí, no vamos a continuar contando esto. Después tenemos una segunda parte, que es la parte más documental en sí. Nosotros lo llamamos idilios, está dividido en 4 partes, en las cuales podemos ver el contexto histórico donde se desarrolló la edición de esta columna. ¿Cuál fue el recorrido a través del tiempo de esta misma columna? Ahí se devela quiénes eran las personas que bajo seudónimos daban todas las devoluciones a las lectoras. En toda esta parte tenemos como toda la mezcla de recursos multimediales, donde tenemos videos, animaciones, audios, textos, galerías con fotos y mucho caudal de información y de material de archivo. Teníamos una estructura inicial de relato, como el grupo fue bastante indisciplinario, como lo amerita este tipo de producciones, lo que fue pasando es que tuvimos que ir iterando entre un equipo y otro, cada uno con su background de conocimientos, por lo cual pueden ver en un costado que este es el árbol de navegación número 7. Porque todo esto tuvo que ir cambiando y variando, depende de las necesidades que fueron surgiendo, los tiempos, la cantidad de información y cómo fuimos generando esas materialidades y todos estos módulos de contenido. Y en una tercera parte tenemos la parte de redes sociales. Lo que necesitábamos, además de la parte de la versión web, es tener un canal de comunicación con los usuarios. En este caso, lo que hacemos en la parte de Instagram sería como una doctora REST en la actualidad, un poco irónica, que va todo el tiempo migrando de pasado a presente y va haciendo algunos replanteos acerca de cómo se trataba el rol de la mujer en ese momento. Un poco para hacer un juego o actualizar lo polémico que eran dentro de la revista bastante doméstica, esos fotomontajes que replanteaban un poco la figura femenina, cómo traerlo hacia ahora y cómo dar la posibilidad también de hacer que los usuarios hagan su propia reescritura. En este segmento, en este momento estamos probando distintas acciones de comunicación, el documental se está poniendo
a partir de hoy, así que estamos viendo cuál va a funcionar y cuál no. Esperamos ver, nada, es una parte más experimental para ver qué funciona y qué no funciona, pero necesitábamos traerlo a hoy y nos pareció que esta aplicación era la forma de salir de la web y entrar en ese otro universo. Bien, dentro del equipo de trabajo tenemos como estos 3 grandes grupos de trabajo. Por un lado es la parte del diseño narrativo y de experiencia, que es lo que comenzaron a hacer las chicas, Maggie con otro grupo de personas, en los cuales empezaron a ver todo el material que había, empezaron a generar los guiones, cuál es el contenido que se va a priorizar, cuál no, cómo puede ser esta experiencia que puede llegar a tener el usuario en este cambio de esta migración de plataforma entre el audiovisual a el DocuWeb. Por otro lado tenemos la parte de diseño gráfico y multimedial, que más que nada es darle este maquillaje o esta carcasa a todo lo que se quiere transmitir. Y por último tenemos al equipo de desarrollo web, que está Tincho ahí en la sala. Están por allá. Y la parte de diseño de interacción, que más que nada es que esto sea real, ¿no? Que esto funcione, y es como esa pata que es un área que nosotros no tenemos tan exploradas, o por lo menos desde el área del audiovisual no es tan explorada, pero es súper interesante la composición de todo este equipo. Una cosa que nos parecía importante en recorrer el proceso es que este documental lo hicimos todas estas personas. No está Al Jazeera, no está el New York Times, tenemos el apoyo del laboratorio de UNTREF, pero hemos logrado, se hizo asible en un trabajo muy interdisciplinario con fotógrafos, periodistas, comunicadores, realizadores audiovisuales, gente de redes sociales. Fue un equipo, y aprender a trabajar en equipo fue bastante particular, pero fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué tomamos todas estas decisiones? ¿Qué es lo que necesitamos y por qué nosotros consideramos que el lenguaje interactivo es lo que nuclea las necesidades que nosotros estábamos teniendo? Por un lado, necesitamos que el proyecto sea escalable. Hasta hoy tenemos material de archivo, tenemos un montón de contenido producido, pero esto queremos que siga creciendo. Por un lado, puede seguir creciendo dentro de la misma plataforma web, porque lo que tiene de interesante el lenguaje interactivo es que es algo vivo, que no es estático, que esto puede crecer, se puede actualizar, y por otro lado, seguir agregando otros componentes que por ahí no son especialmente dentro del formato web, pero por ahí sí otras redes sociales o todo lo que vaya surgiendo que hasta ahora no sabemos qué puede derivar. Perdón, en el proceso de investigación hubo un montón de decisiones que tuvimos que tomar, de dejar historias o segmentos que no hacían a lo nodal, que quedaron ahí. Entonces dijimos, bueno, esta es una oportunidad para no matarlas, dejarlas ahí medio vivas y quizás retomar estas historias y complementar. Esto en un largometraje que es algo clausurado no lo podríamos haber conseguido. Exactamente. Asimismo, necesitábamos algún tipo de plataforma donde puedan convivir diferentes lenguajes y diferentes materialidades, como las que nombramos: audiovisual, animación, sonido y la interacción en sí misma. Por otro lado, lo que necesitamos era esta experiencia subjetiva que se daba cuando las lectoras agarraban, contestaban un cuestionario, lo enviaban, estaban ansiosas esperando cuál era la devolución que le daba este Dr. Rest. Todo esto nosotros lo queríamos emular de alguna manera, y para eso, para que la experiencia sea más inmersiva, necesitábamos un tipo de plataforma que lo pudiera lograr. Por otro lado, la parte de accesibilidad y difusión, lo que habíamos nombrado antes. Para llegar a más personas, el medio digital y la web es algo que lo permita. Por último, en todo este proceso que fuimos haciendo, una cosa que descubrimos después de discutir, bueno, cuál iba a ser la forma, por qué elegir este tipo de formato, por qué no hacerlo de otra manera. Esto es a título casi personal. En el proceso fuimos viendo que no importaba en algún punto los modos, las formas, importan sí a la larga, pero hay algo esencial en cualquier experiencia que tiene que ver con conectarse con el otro. Había algo que era lo que tenía ese dispositivo de diálogo, subjetivo, personal, íntimo igual que los sueños, que hacía que esa comunicación siempre sea entre un otro y una forma, que podía ser la carta, un libro, una película, ahora un documental web. Entonces, fue tal vez esa idea la que finalmente se conformó como la llave que tenía esa puerta de sueños, de realizaciones futuras.
en algún punto la forma de este documental estuvo presente siempre. Hacía 70 años que tenía esta forma de dispositivo de diálogo. Lo único que nosotros hicimos fue actualizarlo, pensarlo desde los recursos de hoy, volverlo a traer en acción según los lenguajes y las plataformas y las formas de hoy. Les queremos agradecer y les invitamos a que vean nuestro documental. Muchas gracias.